Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenido a un especial de cara al futuro. El día de hoy con el candidato a la vicepresidencia de la República, Jorge Glas Espinel, en binomio con Lenin Moreno Garcés de Alianza País. Como dice el programa, de cara al futuro, pretende focalizar en este análisis durante 60 minutos cuáles son las propuestas de Alianza País y del binomio presidencial Lenin Moreno-Jorge Glas en relación a los ejes centrales de la campaña que, por cierto, han sido poco discutidos y analizados a profundidad. Uno de estos ejes centrales tiene que ver con la economía, el crecimiento económico, el empleo, el desarrollo rural, entre otros. En consecuencia, damos inicio entonces a De Cara al Futuro. Los saludamos y le damos la bienvenida a Jorge Glas Espinel. Jorge Glas, muy buenas noches. Carlos, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Gracias por la oportunidad de la entrevista. Bueno, quisiera que nos focalicemos básica y fundamentalmente en las propuestas que el pueblo ecuatoriano espera que se profundicen. Uno de los ejes centrales, como lo dije en la introducción, es el tema de la economía. Se habla que se está revirtiendo los indicadores de recesión. Eso es lo que dice el gobierno nacional, el discurso oficial. Ya son cifras oficiales, 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Vamos a hablar de eso. Sin embargo, la oposición dice que vivimos en una crisis económica que nos puede estar llevando a escenarios parecidos a los de Venezuela. Recesión. ¿En qué nos argumentamos o en qué se argumenta el gobierno central a efectos de decir que ya estamos revirtiendo la curva de la recesión? Bueno, un saludo nuevamente a todos los televidentes y muchas gracias por la oportunidad, Carlos. Primero, datos oficiales, ¿no? Hay 2 trimestres de crecimiento, los que ya están cerrados. El segundo y el tercer trimestre del año 2016 muestran no solamente crecimiento de un trimestre a otro, sino crecimiento interanual. De hecho, creo que tengo un gráfico por aquí que pudiera respaldar lo que estoy afirmando. Es decir, hemos logrado enfrentar una situación económica muy compleja el año pasado, que probablemente no tiene antecedentes en los últimos 50 o 60 años. Yo no soy macroeconomista, pero de las series que he podido revisar, lo que calificábamos como la tormenta perfecta, la bajada del precio del petróleo a menos de $20, el invierno fuerte, devaluaciones de países vecinos, un terremoto, Carlos, un terremoto de 7.8 con más de 3.000 réplicas, sentencias de la Occidental, sentencias de Chevron que representaron más de 1 punto del Producto Interno Bruto, representaron choques externos macroeconómicos que determinaron que el Ecuador decrezca 1.7 en el año 2016. Sin embargo, debo señalar que hay 2 grandes explicaciones para ese decrecimiento. He dado una referencia muy rápida de cifras macroeconómicas, pero si consideramos que la sentencia de la Occidental que tuvimos que pagar en 6 meses son 1.1 puntos del Producto Interno Bruto, más el 0,7% de destrucción que fue calculado bajo esa metodología internacional, la afectación del terremoto, ya tenemos prácticamente la explicación del 1.7 de decrecimiento. Tomamos medidas económicas con bisturí, de tal medida, tipo salvaguardas, que además van a ser dadas de baja apenas el presidente Lenín Moreno asuma la presidencia el 24 de mayo, que lograron proteger al 70% de la población y que afectaron en $19 en promedio mensual al 30% que más ganaba. Y lo puedo demostrar también con un gráfico que sería bastante ilustrativo para los televidentes. ¿De qué se trata nuestro plan de trabajo para los próximos 4 años y a dónde nos lleva? Yo creo que son las preguntas y sobre todo haciendo eco del nombre de este programa de televisión, que creo que es muy importante para los ecuatorianos. Creación de nueva riqueza, creación de nueva producción, creación de empleo y hacia dónde quiero llegar, un horizonte que va mucho más allá de 4 años. Y a eso vamos a apuntar, Jorge Glas Espinel, pero el tema del empleo, y es una de las cosas que la gente lo pide, que nos concentremos es en ver cómo generamos empleo, pero también en cómo se mejora la calidad del empleo. Estamos viendo lo siguiente, del empleo, 3 millones de personas están en empleo adecuado y casi 3 millones están en empleo inadecuado, lo cual significaría entonces que el Ecuador necesita, además de generar empleo, es de mejorar la calidad de empleo de aquellas personas que están o en el subempleo o en aquellos rubros que la metodología lo determina, otros empleos inadecuados. ¿Qué propone el binomio Lenin Moreno-Jorge Glas para tener más generación y mejorar esa calidad? Industrialización.
Ok, vamos. Y tenemos que enfocarnos también en lo que está viviendo el planeta en este momento. No es que el Ecuador es un mundo aislado. El mundo es globalizado, nos guste o no. Y decía loco Einstein, uno de los genios más maravillosos de la historia, hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es síntoma de locura. No podemos confundir socialismo como pobreza compartida. Vamos a crear nueva riqueza y lo hemos venido haciendo en los últimos años. Permítame dar, solamente para complementar la idea anterior, para no dejar temas en el aire sin sustento para los televidentes y para los oyentes, vean ustedes que esta es la serie de variación del Producto Interno Bruto por trimestres y podemos ver que el segundo trimestre del 2016 y el tercer trimestre, no solamente con crecimiento entre sí, sino interanual, comparado con el mismo trimestre del año anterior, demuestra crecimiento. Es decir, logramos superar con medidas inteligentes una coyuntura económica externa muy compleja y complemento con este otro cuadro que quizás sea un poquito más difícil de comprender, pero trataré de explicarlo a los televidentes. Ustedes pueden ver que con este cuadro se rompe lo que se llama la ley de la gravedad económica, el ajuste hacia arriba. Vemos que al 70% de la población, de los que menos tienen, prácticamente no tuvieron variación en sus ingresos o en su consumo, porque esto es una encuesta por consumo, y que medidas como las salvaguardas que eran aplicadas solamente a determinados productos, suntuarios o que tenían sustituto nacional o que eran de larga duración, un ejemplo, un vehículo, una maquinaria, un televisor que no tiene que ser reemplazado todos los años, impactó en promedio en $19 al 30% por mes, al 30% de las personas que más ganan. Es decir, logramos con medidas adecuadas enfrentar un choque externo que con mucho menos, querido Carlos, en gobiernos anteriores neoliberales le hubieran aplicado el paquetazo al pueblo ecuatoriano. Tan crudo es lo que le estoy diciendo, que los jóvenes, yo les he preguntado en mis recorridos a lo largo y ancho del país, no saben lo que es el paquetazo. Es el equivalente al tarifazo argentino, pero peor, porque aquí subía gasolina, gas, diésel, electricidad, teléfono y transporte público. Ese modelo neoliberal, que es el que pretende aplicar el candidato Lasso, el binomio opositor a lo que propone el binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. ¿Cómo creamos nueva riqueza que antes no existía? Este es un desafío enorme y en una economía dolarizada. Primero que ya lo hemos hecho, porque no nos presentamos aquí sin el antecedente de los 10 años anteriores, querido Carlos. Solo te menciono 3 proyectos estratégicos. ¿Cuáles? Que han generado nueva riqueza que antes no existía. 3 hidroeléctricas, Manduriaco, Coca-Cola, Sinclair, Sopladora. Las dos últimas, Sopladora y Coca-Cola, Sinclair, no operaron todo el año porque no entraron en operación a inicios del año pasado. Esas 3 hidroeléctricas el año anterior generaron $593 millones de ahorro para los ecuatorianos. Dólares que se quedaron en la economía ecuatoriana. Pero, señor más 40 millones en exportaciones a Colombia. Pero señor Glass, a ver, pero vamos por partes. Si bien puede generar ahorro, pero eso no significa necesariamente generación de empleo nuevo o mejoramiento de la calidad de empleo. Y vamos a lo siguiente. No, sí genera Para empleo. generar empleo, ¿a cuánto tenemos que crecer en la economía? Porque si bien se está revirtiendo la curva de la recesión entre 0,77 y 0,75, todavía es un crecimiento económico que no llega al 1%. Incluso hay estimaciones negativas y también optimistas que son las de ustedes. Entonces, ¿cuánto tiene que crecer la economía para tener esa generación de empleo y mejorar la calidad, que es la pregunta original? Normalmente le acertamos. Entonces esperamos crecer 1.4% en este año, cuando el Fondo Monetario estimaba que íbamos a decrecer, me parece que el 2.5%. Es decir, nuestras mediciones son mucho más acertadas a la realidad de lo que dicen determinadas multilaterales. Pero sin salir, y permítame discrepar con su criterio en este tema de las hidroeléctricas, 590 millones de dólares que se quedaron aquí en la economía cotidiana sí generaron empleo. Es un dólar que dio la vuelta. Es un dólar que no se fue fuera del Ecuador. Recordemos que somos una economía dolarizada y que generó aquí trabajo en construcción, en consumo, en comercio, etcétera. Y yo puedo demostrar cómo ha cambiado el comportamiento de la creación de riqueza en los últimos 10 años y particularmente desde el año del 2013, cuando formalmente le dijimos al Ecuador, vamos por el cambio de la matriz productiva, vamos por la industrialización. ¿Y qué representa eso en empleo a mediano y largo plazo? Y cómo enfrentamos el momento económico que vivimos ahora con los planes de trabajo para los próximos 4 años. Vamos a desarrollar. Usted dice que la industrialización es la respuesta. Permítame recordar algunas preguntas en ese sentido que le hice a usted mismo en otros programas. Si me enfocan la cámara, veamos la evolución del empleo.
En diciembre del 2017, la tasa de empleo adecuado era el 52.9%. Al 2016, diciembre, 47.6%. Es decir, ha habido una disminución del empleo adecuado y, por otro lado, en esta franja azul más oscura, que es la tasa de otro empleo no pleno, en diciembre del 2007 era 18.6% y a diciembre del 2016 21.9%. Pero permítame ir al tema que usted me habla del cambio de la matriz productiva. Recuerde, señor vicepresidente y candidato a la vicepresidencia en el binomio Lenin Moreno-Jorge Glass, que dentro de la composición del Producto Interno Bruto, la industrialización está más o menos entre el 12 y el 13%. Y prácticamente esa es la línea de los últimos 10 años. Pero veamos cuál es la composición de los empleados por rama de actividad. La rama de la agricultura, la agropecuaria fundamentalmente, a diciembre del 2007 era 28.5 y a diciembre del 2016 25.6. Es decir, ¿dónde está el cambio de la matriz productiva? Veamos en términos absolutos, porque no es lo mismo el 13% del Producto Interno Bruto del año 2007 al 13% del Producto Interno Bruto de cerca de 100.000 millones de dólares en este año. Y para solamente hacer una referencia por cadenas productivas, por favor, Carlos, yo creo que esto es importante que veamos en el sector de la construcción cuánto ha variado la serie histórica comparado con el año 2006. El crecimiento en el sector de la construcción, porque es tremendamente injusto y creo que académicamente incorrecto evaluar el último año cuando sabemos que nos pasó de todo, querido Carlos, y eso lo podrá comprender también el televidente y el ciudadano que nos esté escuchando. El crecimiento del 2006 al 2015 en utilidad del sector de la construcción fue de 543 millones de dólares. En ventas brutas, el incremento fue del 291%. Este es el crecimiento que hemos tenido en estos últimos años. En el sector de la construcción. Sí, permíteme hablar en el sector de comercio, que tanto que se quejan a veces los comerciantes. Crecimiento del 2006 al 2015, 199%. Y en ventas, el 120%. En el sector manufactura, podríamos hablar ya de industria plena. El crecimiento del 2006 al 2015 fue del 134% y el crecimiento en ventas de la industria manufacturera fue del 111%. Lo que menos crece, y eso es una buena noticia, es el sector financiero, 75%, porque significa que no se ha encarecido de más el costo del dinero. Y permítame mostrar este gráfico para los televidentes que muestra cómo el componente en valores absolutos de la industrialización ha venido evolucionando para los ecuatorianos y cómo hay dos puntos de inflexión bastante claros. Yo diría que tres. Primero, en el año 2007, cuando comienza nuestro proceso político de fortalecimiento de la industria nacional, de preferir lo nuestro. Usted sabe que alcanzamos un acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo comercial muy favorable para el Ecuador, que nos demoramos en alcanzar ese acuerdo. ¿Por qué? Porque protegimos nuestra industria. Mire, en el mundo, cuando se están cuestionando los tratados de libre comercio, es más, el binomio opositor dice que va a firmar todos los tratados de libre comercio que pueda, causaría un grave efecto en la dolarización. Si usted ve este gráfico, lo puedo compartir con los televidentes, hay que hay un punto de inflexión en el año 2007 y otro punto de inflexión en el año 2013, cuando lanzamos la agenda de industrialización y la agenda de calidad. Y evidentemente hay una variación donde se acuesta la curva, producto de la coyuntura económica internacional con la caída de precio del petróleo y de otros productos de exportación a finales del 2014 y que nos lleva hasta el año 2015. Dentro de esta estrategia, querido Carlos, que se empata perfectamente porque es parte del plan de trabajo de construcción de casas, por ponerle un ejemplo de nuestra propuesta de gobierno para los próximos 4 años, de fomento a la agroindustria. Y voy a indicar ya vamos a hablar sobre eso, ya vamos a hablar de la agroindustria y del sector rural. Sí, pero terminemos este tema de la industrialización. Es decir, a ver, yo reconozco que ha habido un crecimiento, yo no digo que no ha habido un crecimiento, pero si es que el país quiere orientarse a un país desarrollado, tenemos que cambiar los temas estructurales del país. Es decir, ese promedio entre el 12 y el 13% del sector industrial dentro del PIB debería ser mucho más. Es decir, seguimos siendo una economía terciaria en el Ecuador. Hay que llevarlo a más del 20, coincido con usted, querido Carlos. Pero eso solamente era posible con carreteras, con logística, puertos, aeropuertos, con conectividad, con electricidad. Eso ya está hecho. Y vamos a estos próximos 4 años. ¿Qué va a pasar en estos próximos 4 años? Yo no quiero que sigamos mirando con tortícolis hacia el pasado. Vámonos a enfrentarnos a los próximos 4 años. Yo solo voy para adelante. Bueno, en buena hora. Entonces, vamos a los próximos 4 años. A eso voy.
Y déjame centrarme en la agroindustria, porque cuando ya hemos anunciado un plan de financiamiento masivo de 1.200 millones de dólares para los agricultores a través del Banco de Ecuador, gran parte de ello enfocado hacia la agroindustria, quiero mostrar estos datos muy importantes para los televidentes. Impacto en la agroindustria, y esta política de industrialización está al 2025. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que en el momento en que vemos que hay una coyuntura global de baja de precios de determinados commodities, ¿cómo presionamos el crecimiento de una manera más acelerada? Privilegiamos lo que tiene materia prima ecuatoriana. ¿Y qué más ecuatoriano que lo que sale de la tierra, que lo que trabajan nuestros agricultores? No podíamos hablar de agroindustria si no hubiéramos trabajado en estos casi últimos 4 años en productividad. Juntos los ecuatorianos pasamos a ser del 8º al 4º exportador de cacao del mundo. En este momento el Ecuador preside la ICO. Acaba de regresar nuestro viceministro de Agricultura para organizar a todos los actores productores de cacao, porque comenzó a anunciarse ya una sobreproducción y comenzaron a afectarse los precios. En el camino, ¿qué hicimos los ecuatorianos? Pasamos del 8º al 4º lugar exportador de cacao y primer exportador de cacao fino de aroma. ¿Qué hicimos los ecuatorianos? En 7 años desarrollamos nuevas variedades genéticas de cacao, fino pichilingue, aroma pichilingue, que producen el doble. Ya, pero eso es un rubro, cacao. ¿Qué pasa con el café? ¿Qué pasa con el maíz? Vamos a números generales. ¿Qué representa la agroindustria? El crecimiento que planificamos al año 2025, que lo estamos acelerando. ¿Por qué lo acelero? Porque hay menos recursos, pues, Carlos. Cuando hay menos recursos, yo sé que me van a demorar las industrias industrializantes un poco más, pero tengo la política agroindustrial con toda la voluntad política de desarrollarlo. El impacto de 3 puntos 2 porcentuales al 2025 lo estamos acelerando varios años. ¿Por qué? Porque lo que planeábamos invertir hasta el 2025, que eran 2.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares lo vamos a hacer aceleradamente en los próximos 12 o 14 meses. Aspiro yo a colocar cerca de 100 millones de dólares mensuales en crédito al agricultor para aumentar productividad, para dar un paso a la agroindustria, para tecnificación, mecanización, riego, titulación y entrega de equidad agrícola. Todo eso suena muy bonito, señor Glass, pero vamos a lo siguiente, vamos a las realidades estructurales. Usted me habla de la agroindustria, pero para hablar de la agroindustria tenemos que ir al origen, al sector agrícola. Tenemos una población rural que se está envejeciendo y que tiene un promedio de 55, 57 años. Esto significa que Ban Ecuador, la nueva institución financiera de banca pública para el desarrollo rural, está dando créditos y esos sujetos de créditos también están envejeciendo. Si hacemos una proyección de 10, 15, 20 años, no vamos a tener ni producción ni sujetos de crédito. ¿Cómo vamos a rejuvenecer entonces la zona rural, que son temas estructurales que tenemos que ver como país, como nación? Reduciendo pobreza en el sector rural, como lo hemos venido haciendo en estos años y de una manera mucho más acelerada. Creación de nueva riqueza, Carlos. Aquí no hay pierde. ¿Cómo? Fomentando el aumento de productividad con crédito eficaz. Oiga, dolorosamente aprendimos que podíamos dar crédito en 3 días después del terremoto. Cuando tuvimos que reactivar una provincia, 2 provincias, más Manabí que Esmeralda, seriamente afectadas por un desastre natural, aprendimos, veníamos trabajando 2 años en una reingeniería. El Ban Ecuador no es un cambio de nombre. El Banco de Fomento quedó atrás. Espero que así sea. Bueno, 3 días en un crédito hasta 20.000 dólares creo que es una buena velocidad de otorgamiento de crédito. Pero todavía no tenemos parámetros de evaluación, tiene apenas 10 meses en operación. Bueno, pero está esperando. Okay. Y está esperando con indicadores muy favorables. Pero vamos. Reducción de pobreza en el sector rural. Reducción de pobreza y de pobreza extrema. Eso solamente es posible con creación de nueva riqueza. Con crédito, con aumento de productividad, con nuevas variedades genéticas, con tecnificación, con riego, y aquí están los recursos. 1.200 millones de dólares de arranque que nos va a permitir en una estrategia de desarrollo tener un aporte positivo, Carlos, y esto es muy importante. Todo lo que yo haga, todo lo que haga el ecuatoriano en fomento de producción tiene que tomar en cuenta algo muy importante, que parece que a los opositores se les olvida. Los que quieren abrir el bobo aperturismo comercial, tratados de libre comercio. Pues los Estados Unidos están cuestionando los tratados de libre comercio, pero aquí no. Están en su neoliberalismo extremo y no se dan cuenta que tenemos una economía dolarizada y que yo tengo la obligación de cuidar los dólares de la economía para los ecuatorianos. Yo tengo una teoría del desastre. Algunos banqueros lo que buscan es afectar la dolarización, tumbar la dolarización, para luego regresar a lucrar del tipo de cambio como lo hacían antes. Usted me está insinuando entonces que hay un plan estratégico para salir de la dolarización
hacer utilidad en cambios, no utilidades operacionales. Oiga, Y esto... eso hacía la banca antes, recuerde usted. Si usted suma todo el conjunto de medidas que anuncia el banquero Lasso, se nota claramente que no tiene ni idea de que tiene que cuidar la balanza comercial, que tiene que cuidar la dolarización. Nosotros hemos fortalecido la dolarización. Mira, Carlos, cómo se la pasaron diciendo de que ya se acababa el mundo el año anterior. Si no fuera por las hidroeléctricas, por la refinería repotenciada que te ahorra 300 millones, mira, vaya sumando, 593 millones de dólares solamente por las hidroeléctricas, por 3 hidroeléctricas de las 8 que estamos todavía construyendo. 300 millones en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, dinero que se quedó en la economía ecuatoriana, 40 millones en exportaciones de energía a Colombia, que serán este año mucho más. Esos son cambios estructurales. La competitividad sistémica, la que no la miden, 1.300 millones de dólares de ahorro que se quedaron en el bolsillo de los ecuatorianos por tener buenas carreteras. A ver, pero usted me dice, la oposición está en un plan de querer salir de la dolarización y se refiere, imagino, al tema de los acuerdos comerciales. No que hagamos el tema de las especulaciones, doy la voz de alerta que la ignorancia o el desconocimiento de la condición macroeconómica del Ecuador, una economía dolarizada, puede llevarnos a la debacle por parte de los neoliberales. Usted menciona la balanza comercial y también evidentemente hay que mencionar la balanza de pagos por la carga fiscal o la presión fiscal. Vamos a la balanza comercial. Usted me está insinuando entonces que se trata de los tratados comerciales, pero sin embargo el Ecuador tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea y anuncia otros acuerdos comerciales. ¿Cuál es la diferencia? El acuerdo comercial con la Unión Europea es un acuerdo bastante balanceado, Carlos. Protege de hecho la cadena de los lácteos, la cadena ganadera, la avícola, el arroz, el maíz. Son cadenas productivas protegidas, otras se van desgravando en el tiempo, otras abren un cupo muy pequeñito, prácticamente insignificante. Por ejemplo, en el de la leche en polvo en pequeñísimas cantidades, solo esas leches especializadas que le interesaban a los europeos exportar. Ese acuerdo comercial protegió a los ecuatorianos y generó oportunidades para todos los productos industrializados. Un dato que le quedé debiendo, ya encontré el gráfico, querido Carlos, el combate a la pobreza en el sector rural, que es esencial para poder desarrollar una política de agroindustria. Hemos bajado desde el 2007 23 puntos la pobreza en el sector rural y 16 puntos prácticamente la pobreza extrema. Es decir, y súmele a usted la educación que está siendo fortalecida en el sector rural, las nuevas escuelas del milenio, las escuelas siglo XXI, los nuevos institutos técnicos superiores, las nuevas universidades técnicas que anuncia Lenín Moreno, presidente, nos va a permitir llegar al 2025 con un componente adicional, con un crecimiento de 3.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto por agroindustria para los ecuatorianos. ¿Eso qué va a representar, querido Carlos? Disculpe, lo estoy mostrando a las pantallas, pero le doy las cifras. 3.500 millones de dólares de aporte positivo a la balanza comercial y generar más de 100.000 plazas de empleo. Aquí ya comenzamos a articular todo. Con el plan de Lenín de construcción generaremos 136.000 plazas de empleo. Con el plan de agroindustria generaremos cerca de 100.000 plazas de empleo, más el empleo en la parte agrícola. ¿Y cuánto en total? Porque ahí me está dando por rubros. Sí, pero esperamos alcanzar los 250.000 empleos por año 2 años seguidos. 2 años seguidos, 2 años seguidos. Y eso va a cubrir el déficit de empleo que tenemos en este momento los ecuatorianos. Vamos entonces y centrémonos también en la calidad de empleo. Ya me estaba hablando de generación de empleo nuevo, pero centrémonos en la calidad de empleo. Para hablar de la calidad de empleo, primero tengo que migrar del empleo no adecuado al empleo adecuado, por un lado. Y por otro lado, tengo que mejorar las políticas de protección social de aquellos empleos. Todavía nos falta cubrir el 55% de la población económicamente activa en términos de políticas de protección social. La realidad es que tenemos 2 millones más de afiliados a la Seguridad Social. El banquero sí quiere privatizar la Seguridad Social, cuando dice hacer un sistema mixto de Seguridad Social con aportación solidaria y con aporte individual. Eso ya es un esquema de privatización, de destrucción de la Seguridad Social que impedirá aumentar la cobertura para más ciudadanos. Hay que estar muy claros en eso, Carlos. Este plan de gobierno, si además si nos tomáramos un poco de tiempo para hablar acerca, no del nuestro, también del de la oposición. Ya llevamos 30 minutos. Es un plan neoliberal extremo que habla de privatización de salud, de educación, de seguridad social y hasta de áreas verdes y hasta de la seguridad pública. Eso está escrito en el plan de gobierno. Pero mire, es que no solamente nos podemos quedar en la agroindustria. Vamos a las industrias intermedias, querido Carlos.
Pero antes de ir a la industria intermedia, terminemos con el tema de la protección. Ahí entramos ya al mejoramiento de la calidad del empleo. Terminemos con la política de protección social. Falta un 55% de la población económicamente activa que no tiene seguridad social, por un lado. Y por otro lado, se habla que se está poniendo en estado de vulnerabilidad la seguridad social porque se ha convertido en prestamista del gobierno central producto de la liquidez. En el 2007 tenía 900 millones de dólares. Ahora el fondo de pensiones tiene 7.000 millones de dólares. Es decir, de 900 a 7.000. Es otra de las mentiras que comienza a repetir la oposición, más o menos como lo de la tabla de las drogas, de darle y darle para desinformar y asustar a la ciudadanía. Nunca habíamos tenido una seguridad social tan fortalecida. Recuerde usted además que el servicio de salud está garantizado por Constitución con el sistema público de salud. El sistema de pensiones, tenemos que seguirlo fortaleciendo y tenemos que dar indudablemente pasos a la generación de mejor empleo. Y eso solo es posible, insisto, con el cambio de matriz productiva, con la industrialización ya vamos al cambio y mejorando de la matriz productiva y la industrialización y la educación. Ya vamos ahí, tenemos tiempo todavía. Pero resulta que con la reforma que hubo, de que ya no se paga el 40%, sino que se garantiza en el evento que se necesite cubrir aquellos valores deficitarios, el gobierno se hará cargo. Pero ¿qué pasa cuando haya iliquidez? Ya hemos tenido momentos de iliquidez en el país cuando disminuyeron las materias primas, los commodities. Pero no se afectó a la seguridad social, ni los servicios de salud. Bueno, gracias a Dios, pero no podemos eliminar una contingencia a futuro. La correcta administración, por tener cuidado con las contingencias a futuro, es que hicimos esa reforma, pues, Carlos. Porque si no tocaba esperar, como sucede en todos los sistemas del mundo, en donde ya ese 40% no hubiera sido disponible y nos hubiéramos mirado las caras. Y hubiéramos tenido que decir, ahora sí cambiemos la ley. La correcta administración de la liquidez del país. Yo no soy macroeconomista, pero creo que un concepto básico es movilizar ahorro nacional en macroeconomía a formas de producción. Creo que eso genera los cambios estructurales para los países. Si no caemos en los pocitos de ahorro, en el dinero escondido debajo del colchón, que lo que genera es más pobreza y estaban utilizados para garantizar deuda, que es lo que también quiere hacer Entonces se refiere la oposición. al FEIREP. Sí, el FEIREP, el FEICEP y todas esas ficciones jurídicas que solamente eran ficciones para Vamos a lo que a usted le gusta deuda. y que es su visión de desarrollo, que es la industrialización. Pero resulta que usted piensa en lo grande, pero no piensa en el día a día de la cotidianidad. Y le digo esto comencé por agroindustria. Bueno, pues ya vamos al tema industrial. Es decir, me refiero a la refinería. Vamos a industrias intermedias, vamos increchento. Pero vamos a la refinería. O sea, industrias industrializantes. ¡Wow! Eso suena a sueños, una utopía, etcétera. Pero resulta que dicen, me lo dijo en el 2013 usted, señor vicepresidente y candidato a la elección para la vicepresidencia de binomio con Lenín Moreno. Usted me dijo que para la refinería del Pacífico se iba a financiar con inversión de riesgo, es decir, con acciones, con participación. Resulta que ahora me cambian del discurso, cambian las reglas del juego y me dice, ya no va a ser inversión de riesgo, va a ser endeudamiento. 12.000 millones de dólares. Carlos, permítame por favor decirle algo. Cambió el mundo. No es que cambió la estrategia del Ecuador. Sí, pero no cambia nuestra liquidez. No, pero los indicadores de financiamiento están bastante saludables y podemos comentarlos un poquito. Vamos. Déjeme ir en crecimiento, ¿no? ¿Verdad? Empecé por agroindustria, ya mire que no empecé por las industrias industrializantes. Vamos por las industrias intermedias. ¿Cuál es la visión al 2025 de las industrias intermedias? Y esto no es necesariamente apalancamiento público. El apalancamiento para los agricultores esencialmente va a ser apalancamiento público. El apalancamiento de la industria intermedia puede ser un apalancamiento privado, un financiamiento privado. Con una consideración de 3.900 millones de dólares de inversión al 2025, alcanzaremos un crecimiento de 2.8% en el Producto Interno Bruto y un aporte positivo a la balanza comercial. Mire que yo no dejo de hablar de balanza comercial, porque yo tengo que fortalecer mi dolarización para generar empleo para mi gente, para mi país, para mis ecuatorianos. Un aporte positivo de 3.100 millones de dólares a la balanza comercial y la generación al 2025 de 144.000 plazas de empleo de calidad, porque ya estamos hablando de industrias intermedias. Y podemos hablar de una vez, ya entramos ahora sí a las grandes industrias, y tampoco está la refinería aquí incluida. ¿Es lo que a usted le gusta? No está, por supuesto que me gusta. ¿Sabe por qué? Porque son las industrias que nos van a dar los grandes saltos en los indicadores de desarrollo irreversible y creación de nueva riqueza, y el escenario de la creación y la incubación de nuevas tecnologías. ¿Qué nos puede garantizar, señor vicepresidente y candidato a la vicepresidencia, que sus sueños no se nos conviertan en pesadilla
producto de un endeudamiento tan agresivo de 12.000 millones. Mire que hasta... Me refiero a la refinería. Todavía no llego a la refinería, Carlos. A ver, voy a tener paciencia. La refinería se paga solita. Explíquemelo. Si no, no le prestan. Evidentemente tiene que tener la fuente de repago. Por supuesto, pero vamos, ya vamos a llegar a eso. Por eso todavía no le han dado el crédito. Mire que las industrias básicas generarán un aporte al 2025 de 4 puntos porcentuales de crecimiento de industrialización en el Producto Interno Bruto. Un aporte solo de 3.600 millones de dólares a la balanza comercial. ¿Por qué digo solo? Es bastante, pero la inversión es mucho mayor, 7.500 millones de dólares de CAPEX que se requieren. Y mucho menos empleo, pero empleo altamente especializado, 5.400 plazas de empleo. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero para invertirlo? Vamos por, vísteme despacio que tengo prisa, dicen que dijo Napoleón, no estoy seguro. ¿No, verdad? En todo caso, ¿cuál es el impacto de una política de industrialización? Subir 10 puntos el componente de industrialización en el Producto Interno Bruto. Ambicioso. Por supuesto. ¿En qué tiempo? Al 2025. Ya. Un aporte de 10.200 millones de dólares a la balanza comercial. Una inversión de 13.600 millones sin la refinería. La refinería todavía no la tocamos. Una evaluación. Me está rehuyendo la pregunta, pero bueno, vamos. No, y 250.000 plazas de empleo adicionales para los ecuatorianos. Antes de entrar a la refinería, ¿de dónde vamos a sacar todo ese dinero? Bueno, el apalancamiento de la agroindustria con los presupuestos generales del Estado. Banca pública. Tiene parte banca pública y que viene de dónde? De 1.300 millones de dólares de ahorro de las hidroeléctricas, de 300 millones de dólares de ahorro por la repotenización de la refinería de Esmeralda y mínimo 100 millones de dólares de exportaciones en energía eléctrica a Colombia por año. Ya. Solamente ahí tenemos 1.700 millones de dólares de nueva riqueza que antes no existía. Va a tener un impacto en la balanza comercial. ¿Qué impacto va a tener eso en el empleo específicamente? La política de generación, y ya me remito a los planes de trabajo, permítame entrar ya en temas electorales. Sí, pongámosle rostro a las cosas, ¿no? Porque esto es muy importante. El plan de Lenín Moreno, presidente, en agroindustria, que lo hemos denominado la Gran Minga Nacional Agropecuaria, que parta desde el aseguramiento de la tenencia de la tierra, la entrega de kits masivos, 1 millón de kits fertilizantes y agroinsumos para los pequeños agricultores, crédito oportuno y ágil, 1.200 millones de dólares con tasa del 2 al 5%, crédito rápido, eficaz, riego para la vida, el seguro agrícola como una política de Estado, ya van más de 90.000 agricultores asegurados, tenemos que llegar al 100%, mecanización y asistencia técnica y las mesas de acceso a mercados que son necesarias. No podemos hablar de agroindustria sin productividad, no podemos hablar de disminución de pobreza en el sector rural sin productividad, pero también competitividad e innovación. Y también competitividad. Yo hablo de las dos para cosas. eso se requiere innovación, para eso se requiere investigación y para eso se requieren mercados globales, porque si no tenemos productos para poder vender, de nada sirve. Depende de la cadena productiva. Eso evidentemente. Claro, porque mira, Carlos, cómo yo he apalancado el crecimiento del maíz con el consumo interno, cómo he apalancado el crecimiento de la industria azucarera con los biocombustibles. La política endógena, yo hasta dónde tengo que crecer en café, hasta que el 100% del café que yo procese sea ecuatoriano. Y yo importo café en este momento. Hay realidades distintas para cada uno de los productos. Sería muy extenso el programa. Puedo hacerlo, tengo la suficiente información, porque hemos desarrollado hasta microplanificación en esta provincia, en este sector, qué producto genera más renta. ¿Quién me habla hasta el 2020? En el evento que ganen las elecciones, su periodo va a estar en el 2021. ¿Usted está preparando la cama para ser candidato a la presidencia hasta el 2025? No, yo me retiro ya dije después del 2021. ¿Y por qué retirarse si tiene ya su capital político? No, Carlos, yo quiero tengo que recuperar mi profesión. No hablemos de eso, usted sabe que a mí no me gusta la política. Vamos a la refinería. Pero en todo caso, lo que le quiero decir, Carlos, es que la planificación la diseñamos al 2025, no por ningún tiempo electoral, sino porque es irresponsable plantear una estrategia de desarrollo que no tenga ese horizonte. Ya pasemos es un tema técnico. Terminó lo que tenía. La refinería. Ya le pregunté, vamos a la refinería y yo tengo ahí mis inquietudes y ya se las expresé. Ya lo sé, pues si en todos los programas me la preguntan. Pero es que lo que pasa es que me sigue respondiendo lo mismo. Primero usted tiene toda la razón. Parece respuesta bíblica. Nos ha tomado más del tiempo que se requería. No, pues no es que cambió nuestra visión respecto a la refinería. Yo quisiera que la refinería se construya con 100% capital privado, pero ahí hay dos opciones. ¿Cuáles? No, esperar hasta que eso suceda algún día en algún lugar en el espacio o tomar la decisión y dar el salto al desarrollo con un proyecto de esta naturaleza, fortaleciendo la dolarización. Mire, en el periodo de construcción, la refinería tiene una balanza comercial positiva de 600 millones de dólares.
en el periodo de amortización del crédito 800 millones de dólares y luego de pagar el crédito 2.500 millones de dólares. Como contraparte, el no tener la refinería podría representar que en pocos años yo tenga que sacar 8.000 millones de dólares de la economía ecuatoriana para importar derivados. Yo soy dolarizado, no tengo moneda. Estos proyectos no son novelería, son una obligación para poder fortalecer un esquema monetario que no tiene salida, Carlos. Yo tengo que ser responsable, Lenín Moreno es muy responsable con el país, nuestro proceso político de fortalecer la dolarización de verdad. La otra política, la política de los opositores, nos va a llevar al despeñadero. Okay. Quiero hacerle una pregunta ahí para que usted precise. Carlos, la refinería es posible, sí y solo sí, tenga indicadores financieros que sean sujetos de financiamiento. Obviamente. Los 3 bancos más grandes del mundo lo están evaluando. Es el financiamiento más grande no solo de la historia del Ecuador, es el más grande de toda América Latina. Pero vamos a lo siguiente. Pero para eso estamos los ecuatorianos, usted me acaba de poner el tema en perspectiva. Me dice, esto nos puede representar tantos miles de millones de ingresos, pero si no hacemos esto, puede representarnos en contra saldo negativo más de miles de millones que lo positivo, es decir, más negativo que positivo. Pero el tema entonces es que ahí tenemos una contingencia, que si no conseguimos el financiamiento, vamos a llegar a esa perspectiva negativa que usted mismo me la está mencionando. En el largo plazo, pues claro, por supuesto. Pero bueno, es que estamos hablando de realidades estructurales del país. Claro, no, las realidades estructurales dan para conseguir el financiamiento. Y lo vamos a hacer. Nos va a tomar tiempo, hemos sido muy francos. Y insisto, no es que ha cambiado nuestra visión del proyecto. Más endeudamiento para el país, ¿cómo vamos a operativar lo corriente, lo cotidiano? Apalancamiento. El préstamo de la refinería será pagado con lo que genere la refinería. Si no tuviéramos refinería, sencillamente esa renta se va a terminar en Corea del Sur o en Estados Unidos, en cualquier refinería de cualquier parte del mundo. Lo que queremos es que esa rentabilidad se quede en el Ecuador y se paga con lo que genera la propia refinería. ¿No hubo un exceso de optimismo, señor presidente? Y permítame Yo no creo. utilizar... Así me decían de las hidroeléctricas. Claro, pero vamos a las realidades también. Pero son 6.000 millones que apalancamos en 8 hidroeléctricas. Bueno, me parece bien y lo felicito, pero vamos al tema de la refinería. Solo es el doble, nada más. Permítame usar una hipérbole. ¿No se pusieron los zapatos antes que la media cuando hicieron el movimiento de tierra sin tener el financiamiento para construir? ¿Qué va a pasar con ese movimiento de tierra? El proyecto se está evaluando gracias a lo que hemos invertido en la refinería. Si no, el proyecto no existiría. ¿Qué impacto tendría esa refinería, que después se tendría que transformar en una petroquímica, en la zona de Manaví específicamente, que es donde va a estar ubicada la refinería? Imagínate un proyecto que en su momento pico tenga 25.000 personas trabajando en trabajo muy especializado. Y por eso se llaman industrias industrializantes. La verdad es que, les soy honesto, no sé si el término existe en otro lado, yo lo utilizo, probablemente lo leí en algún libro. Generan otros encadenamientos productivos alrededor. Las ciudades tienen que readecuarse a este tipo de proyectos, cosa que no pasó en su momento en la provincia de Esmeraldas, desgraciadamente. Nosotros tenemos una zona económica de desarrollo especial con un proyecto de petroquímica asociada, con un proyecto de otras industrias que tienen que ser proveedores de esa petroquímica. Esa es la diferencia, querido Carlos, de un país desarrollado que planifica su horizonte a quedarnos en lo que se conoce como el tercer mundo. ¿No va a incidir, no vamos a tener un espacio de vulnerabilidad por la volatilidad de los precios del petróleo? No, porque la tasa de refinación es más o menos constante. Es decir, a menor precio de petróleo, mayor rentabilidad de la refinería. Es todo lo contrario. Porque los costos son más o menos los mismos y usted paga, y de hecho nuestro modelo de negocio establece una tasa de inversionistas y no el endeudamiento. Bueno, también tengo inversionistas interesados, pues no lo voy a anunciar hasta que no se concrete. Lo voy a entrevistar después de 4 años y le voy a tomar la lección en ese sentido. Ahora, ayúdame un poquito a hablar bien de la refinería. No, yo creo en el proyecto. Sí, el tema es el apalancamiento. Pero mire que eso no lo estoy contando dentro de la agenda de industrialización. Es adicional. Vale. Ahora, pero vamos a lo otro. A ver, usted me dijo, es una realidad. Vivimos en un mundo globalizado y el país no es aislado. Sin embargo, tenemos que ser inteligentes con las relaciones comerciales para proteger balanza comercial y balanza de pagos. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero el tema es que nosotros tenemos que producir bienes, servicios y productos, bienes y servicios competitivos. Es decir, primero, una buena producción, ¿verdad? 2, buena calidad. Y 3, precios competitivos, para poder generar sustitución de importaciones también. Carlos, competitividad sistémica. Vamos. ¿Cómo la alcanzo? En una economía dolarizada.
Y le recuerdo al televidente que, por ejemplo, Colombia 40 minutos, señor. ha devaluado su moneda en más de un 85%. ¿Cómo conseguimos competitividad sistémica? No como dice Lazo, bajándole el sueldo a los trabajadores, o quitando los derechos a los trabajadores, o regresando a la tercerización, pasando la llamada competitividad a costa de los derechos de los trabajadores. Nuestro modelo es radicalmente distinto. Aquí hay competitividad porque tenemos la segunda energía eléctrica más barata de América Latina. Aquí hay competitividad porque generamos 1.300 millones, 1.3 puntos del PIB en ahorro, querido Carlos, por tener buenas carreteras, que no los cobra el Estado. Se queda el ciudadano en su bolsillo, en menos llanta, menos combustible, menos tiempo, mayor transporte de productos, mayor seguridad, menos carro, porque tenemos educación y salud gratuita. O sea, son realidades. La segunda energía eléctrica más barata de toda América Latina. Así generamos condiciones de competitividad. O sea, el salario básico en Ecuador no puede ser comparado con el salario básico del país, de otros países. No voy a dar nombres, las odiosas son las comparaciones. Pero vaya, vea lo que estaba pasando en el modelo neoliberal de Argentina, donde una universidad estima que se pierden 4.000 empleos diarios, con el modelo que quiere aplicar Lazo en el Ecuador. Esas condiciones de competitividad, que a veces no las ponemos en la ecuación, son reales y nos permiten ser exportadores, Carlos. Pues somos exportadores de atún, de camarón, de cacao, productos primarios, sí, pero con derechos para mis trabajadores, Eso en cuanto a exportación, con seguridad social. divisas que ingresen. Pero la otra contraparte es producirlos para sustituir importaciones. Son dos sin componentes. tener restricciones, sino Mira, ser competitivos. Cuando hablábamos de agroindustria, te hacía referencia de los distintos encadenamientos productivos y las visiones del encadenamiento productivo. Ejemplo, la caña está diseñada para un consumo endógeno. Dimos señal regulatoria para cuidar la salud pública encareciendo bebidas azucaradas, pero en cambio dio un incentivo regulatorio para los biocombustibles, para consumo interno. El maíz, para el balanceado, para consumo interno. Otros tipos de productos tienen que ser competitivos para venderse afuera. Ejemplo, el atún. El atún tiene todavía un pequeño subsidio en combustible, al igual que el camarón. En tema de combustible, son las únicas industrias que tienen algún tipo de subsidio. Es decir, esto es un andamiaje de medidas regulatorias que, de acuerdo a cada cadena productiva, busca maximizar la creación de empleo, maximizar la creación de riqueza, saber en qué somos competitivos para el consumo endógeno, qué somos competitivos para la exportación, sin sacrificar los derechos de los trabajadores, que es lo que proponen las políticas neoliberales que están escritas en este plan de gobierno. ¿Quiere que le lea lo de la tercerización? No, aquí dice que van a quitar los subsidios de los combustibles. Disculpe que entre en materia, creo que esto es importante, que los ciudadanos y los ecuatorianos lo conozcan. Le decía yo que aquí ya no hay subsidio de combustibles, solamente en atún y en camarón. Los combustibles de nuestros vehículos son subsidiados, los que de su vehículo, del transporte público, etcétera. ¿Y qué pone aquí Lazo en la página 44? Racionalizar el sistema de subsidios a combustibles e introducir la competencia. Pero racionalizar no significa eliminar. Bueno, pues competencia solamente es posible cuando los precios son internacionales, ¿no? Y lo tiene escrito en su plan de gobierno. Cuando también habla de tercerización, dice ampliar las modalidades de contratación y simplificar los requisitos para la incorporación y desvinculación. Su vicepresidente fue el padre, su candidato a vicepresidente fue el padre de la tercerización, pues él presentó la tercerización en el Congreso Nacional, me parece que en el año 2004. O sea, ustedes van a mantener los subsidios. Plantean mantener los subsidios de combustible. Por supuesto. Es decir, en vez de eliminar los subsidios, generan ingresos vía endeudamiento o vía inversión. No, genero condiciones de competitividad. Sí, pero para generar esas condiciones se requiere kushki, se requiere dinero. Y para eso tengo petróleo. Y para eso quiero construir la refinería y para eso repotenciamos la refinería de Esmeralda. Son condiciones que generan competitividad, no a costa de bajarle los salarios a los trabajadores o de quitarle sus derechos, como pretende la oposición. Lenín Moreno, candidato a la presidencia de la República por Alianza del País, del cual usted es su binomio, ha dicho que de ganar las elecciones usted continuaría encargándose del tema del sector eléctrico y del cambio de la matriz productiva. Hablemos de las hidroeléctricas, fundamental, en una primera instancia. Las hidroeléctricas, es la mejor carta de presentación suya, es el cambio de la matriz energética, etcétera. La hemos hecho entre todos, ¿no? Bueno, pero usted lo lideró, ok, vale. Pero, ¿qué significa las hidroeléctricas dentro del impacto de desarrollo del país? Porque es evidente que la población va a seguir creciendo, que va a crecer la demanda de energía eléctrica y que, por tanto, hay que seguir generando electricidad limpia.
¿Qué significa eso en un horizonte de tiempo hasta el 2025, ya que usted puso ese ejemplo, en términos de inversión para construcción de nuevas hidroeléctricas para ir compensando la demanda a futuro? Y depende de las industrias industrializantes. Vamos. Mi horizonte energético, en este caso mi planificación me llevó al 2030, por el tiempo de construcción de las hidroeléctricas y el desarrollo de los estudios. Ya lo presentamos 6 meses atrás. Creo que somos el segundo o tercer país en el mundo que tiene su plan energético al 2030. Yo tengo listo una serie de proyectos y tengo también no quiero decir en espera, pero muchas empresas interesadas en desarrollar ese tipo de proyectos con inversión privada. Una vez que ya creaste la confianza de que eres capaz de administrar, construir, apalancar, y yo hago una buena referencia, estas 8 hidroeléctricas fueron como 6.000 más el sistema de transmisión y distribución, 7.000 millones de dólares. No, la refinería solamente es 12.000 millones de dólares. No es inalcanzable. O sea, ya tenemos que liberar nuestra mente los ecuatorianos y convencernos de que somos capaces de hacer cosas grandes, de hacer 10.000 kilómetros de carretera, de construir 8 hidroeléctricas, de tener nuestra refinería de 300.000 barriles. Y ¿cuántas hidroeléctricas hay que construir para generar qué? Depende de la demanda. Mire, si yo logro desarrollar consideremos el crecimiento demográfico, que eso va de la mano con la demanda. Sí, eso no es mucho. No es mucho, no. Pero si yo tengo que construir una planta de aluminio, para esa planta necesito una hidroeléctrica. Ya la cuenca del río Santiago está desarrollada, hay algunos miles de megavatios en reserva, más el proyecto Cardenillo en la cuenca del Paute, hay algunos, los de la cuenca del Guayabamba. A Dios gracias, no hemos utilizado ni el 30% de nuestro recurso hídrico con potencial eléctrico en el Ecuador, ni el 30%, o sea, estamos para largo. Yo en algún momento pensé en desarrollar un plan nuclear para los próximos 30 años, no fue necesario. Tenemos suficientes recursos hídricos para tener energía para el largo plazo. Permítame ir al otro tema. El agua es fundamental para el desarrollo. Qué bueno que lo toque ahora que estamos enfrentando un invierno bastante fuerte. Déjeme decirle algo, hago un paréntesis, me salgo de la técnica. Usted sabe que estoy de candidato y he estado recorriendo algunas provincias. Cuando yo pasaba por los ramales de desfogue al Golfo de Guayaquil del proyecto Cañar Naranjal o el desvío del Bulubulu o los de riego del Daule Vinces, la gente en la calle me decía, mire, vicepresidente, no nos inundamos. Oiga, Puerto Inca, porque uno no pasaba en lancha pues, con un invierno de esta naturaleza. Pero también permítame ir al otro lado. Es decir, el agua es fundamental para el desarrollo, le dije. Tenemos los trasvases. La península de Santa Elena venimos diciendo que es el granero de América desde hace muchos años. Y también me pueden decir, mire, vicepresidente, aquí todavía no se construyen los canales para que la tierra comience a cultivarse, a cosechar, a alcanzar producción, hay un productividad, error conceptual etcétera. en lo que usted dice. A ver, por favor. Déjeme terminar primero con los proyectos de mitigación de inundaciones. Estudios de la CEPAL determinan que $1 que mitiga en infraestructura, que mitiga inundaciones, nos ahorran $9 en infraestructura. Hemos invertido más o menos 1.200 millones de dólares en proyectos de control de inundaciones. O sea, con este invierno fuerte, ya lo pagamos. Probablemente evitamos que se destruyan miles de millones de dólares en infraestructura y asumada las pérdidas de vidas, el temido Bulubulu. Por lo menos 3 personas iban al año. El famoso Bulubulu. El famoso Bulubulu movía rocas de 7 metros de diámetro. Ahora, hay un error, y me pasó ahora en la provincia de Los Ríos. Me dice, oiga, vicepresidente, faltan todos los ramales del Daule Vinces, los ramales terciarios. Digo, espérese un ratito. Los ramales se abren por demanda, no por oferta. Es decir, una vez que yo requiero el agua, hago la inversión para aumentar el ramal terciario para que llegue el riego. Una de las fortalezas de este tipo de proyectos es que no solamente los ramales se llenan de agua, sino que sube el nivel freático, es decir, los pozos encuentran agua a mucha menos profundidad, generando nuevamente condiciones de productividad. Nos quedan 10 minutos, señor vicepresidente. Vamos a Santa Elena. Bueno, estamos construyendo el FASE, ya lo voy a invitar después de que pasen las elecciones para que conozca lo que estamos haciendo ahí. Bueno, pero el tema es qué pasa con esa potencialidad agrícola y que puede estar conectada a la agroindustria en Santa Elena, producto de lo que he dicho. Sí, pero insisto, no, eso se regula por demanda. ¿Y no hay demanda? Por oferta, no. Todavía no hay tanta demanda de riego para eso, desarrollo agrícola. Lo cual significa o que no hay inversión interesada en la península. Yo creo que hay que identificar la cadena productiva correcta. Y eso nuevamente se une con el plan de Lenin, la gran minga por la agricultura, donde vamos a identificar, y con esta cantidad de recursos, con 1.200 millones de dólares por los agricultores, la cantidad de cadenas productivas y empleo que vamos a generar. Okay. Esto es muy importante. Por favor. Permítame que creo que esto es muy importante. No, dentro de los planes que puedo destacar
que son todo, hay un plan para cada ciudadano en el plan de Lenín Moreno presidente, pero la construcción de 325.000 nuevas casas, casa para todos, querido Carlos. Te mostraba yo el crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en los últimos años, pero con este plan de vivienda, este plan masivo de vivienda, que representa además que de estas 325.000 casas, 191.000 casas van a ser sin costo. ¿Cuál es el máximo objetivo? Si yo como soy técnico y trato de hacer síntesis de todo, yo te diría que hay dos grandes objetivos para los próximos 4 años. Uno de ellos es la erradicación total de la pobreza extrema. Eso se consigue con casa, con empleo, con salud y educación, con servicios básicos. Casi todo dentro de la política pública. Servicios básicos dependen de los gobiernos autónomos descentralizados, en esencia. Pero la construcción de 325.000 casas va a generar más de 136.000 plazas de empleo por año. Únelo con el programa de la Gran Minga por la Agricultura de los 1.200 millones de dólares que voy a colocar en crédito para los agricultores, para que den ese paso a la agroindustria, tecnificación, mecanización. Aquí hay una enorme cantidad de generación de empleo. Le pongo como contraparte el famoso plan de Lazo. Disculpe porque yo estoy de candidato, yo me salgo de lo técnico, ahora me declaro temporalmente político. Aquí no está pues el 1.000.000 de empleos. No existe en el plan de gobierno de Lazo. Usted se refiere al presentado en el CNE. Claro, aquí está con la firma pues de Lazo y Páez. No existe. ¿Y cuál es el problema? Que no esté ahí, pero toma está después bien, lo, no existe, lo pues. ofrece. ¿A qué Lazo le creo? Como dice Ya se me está pareciendo a Jaime Nebot. Es que yo también me hago la misma pregunta porque dice 3 cosas distintas. Aquí dice que va a privatizar la educación. ¿Quiere que le lea? Permítame leerla. Me robo un minuto del programa de televisión, creo que es importante, porque esto es de terror. Implementar el cheque, aquí hay una lógica perversa en este plan de gobierno, es convertirnos a todos en clientes, no reconocernos como ciudadanos. Así era antes, querido Carlos, del 2007. Éramos consumidores y como los pobres no consumían, no tenían derechos. Aquí dice, leo textualmente en la página 47 con la firma de Lazo y Páez, implementar el cheque para mejorar la calidad y dar la libertad, esa es la muletilla de moda para esta gente, a los padres de familia para la elección de establecimiento educativo. Para eso tiene que ser el centro educativo privado. Y arréglatela tú con el uniforme, arréglatela tú con los libros y paga la diferencia de la pensión. Aquí hay un plan privatizador, regresivo en derechos. Aquí está la tercerización, aquí está el paquetazo. Y no está el 1.000.000 de empleos. Entonces, ¿a cuál Lazo le cree el ciudadano que me está viendo? Pero yo estoy hablando con Jorge Glass. Bueno, y yo hablo como binomio del Lenín Moreno presidente, que te dice que va a financiar 1.200 millones de dólares para el agricultor y que va a financiar la construcción de 325.000 casas, que va a construir 40 nuevas universidades técnicas. Lenín te dice la cantidad que va a hacer, cómo lo va a hacer, como su presidente, porque va a ser el presidente de todo. Para la erradicación de la pobreza extrema se requiere de un bono de desarrollo humano variable, querido Carlos. Y me preguntaba un periodista, ¿y cuándo va a ser el bono variable? ¿Cuándo va a llegar a 150 dólares? Oiga, perdón, yo hago recorridos puerta a puerta casi todos los días. Y a veces me encuentro con una madre soltera, con un niño discapacitado y que cuida a un adulto mayor en su casa. Pues son condiciones, varias condiciones sumadas que requieren de un tratamiento variable en la asistencia del bono de desarrollo humano. Los jóvenes que quieren trabajar, ya cuando un joven le habla de cambio de matriz productiva, que quiere emprender su negocio, ahí está el financiamiento para el emprendimiento juvenil hasta 15.000 dólares. Me quedan 5 minutos ya, señor vicepresidente. Política tributaria. ¿Cuál va a ser la política tributaria en los próximos 4 años? ¿Va a haber un cambio fundamental en los próximos 4 años? ¿Va a haber eliminación del anticipo del impuesto a la renta? ¿Se va a mantener la misma carga fiscal, la misma carga tributaria? Bueno, Lenín ya anunció que va a utilizar esos recursos para el financiamiento de un programa de emprendimiento juvenil. El anticipo de impuesto a la renta. Carlos, cuando el banquero Lazo dice que le va a recortar 3.600 millones de dólares en impuestos, la mayoría de ellos, impuestos para ricos, tiene que decirle la historia completa al pueblo ecuatoriano. Querido ciudadano, 3.600 millones de dólares en impuestos equivale al 150% de todo el presupuesto de todo el año, de todo el sistema de inversión de salud para todos los ecuatorianos. El 150%, se lo pongo en números relativos a la educación, 3.600 millones que dice Lazo que va a recortar, equivale al 80% de todo el presupuesto de inversión en educación de todos mis estudiantes, de todo el país, de todo el año. Entonces el ciudadano me dirá, oiga, este señor está loco. No, no está loco. Es que ahí entra la privatización. Ahí entra para cobrarte con tu cheque. Anda con tu cheque, yo veo ahí, tú ves cómo te arreglas.
Cuando le preguntaron, pues de manera pública, oiga, si desaparece la CENESIDE, desaparecen las becas, ah, no, pero es que yo les doy un crédito, te convirtió en cliente, ya no es beca, es un préstamo para cobrártelo después, ya te convirtió en cliente. Sí, para ustedes la política tributaria es importante para presencia del Estado. Indudablemente. Okay. Ahora, eso, y ya lo ha dicho Lenín Moreno, futuro presidente, lo ha dicho también, pues por supuesto que todo es perfectible y que todo es mejorable, y lo que buscamos es fomentar más producción. 3 minutos y en 2 minutos necesito que me conteste esto. Ustedes propusieron una nueva constitución, la de Montecristi, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en una mayoría importante. En esa misma constitución se establecía el tema de la regionalización, pero resulta que quedó en letra muerta. Y la regionalización es importante para eliminar asimetrías de provincias y de cantones y lograr un verdadero desarrollo local y territorial, en términos incluso de vencer pobreza estructural. ¿Por qué no han tenido la decisión política, o si eso va a cambiar, de hacer realidad la regionalización, de acuerdo incluso al mandato constitucional, que es el mandato del pueblo ecuatoriano? Carlos, yo considero que eso depende de los gobiernos autónomos descentralizados y de acuerdo a la vocación productiva de cada uno de los cantones. Pero eso es ponerlo a la carta. No, pero Carlos, ¿cómo yo obligo a determinados cantones a regionalizarse? Liderazgo, ¿Y para qué? Liderazgo. ¿Y para qué? Pero eso depende de los gobiernos autónomos descentralizados. Si no, ya no existirían por gobiernos autónomos descentralizados. No, yo estoy hablando no de desaparecerlo, estoy hablando de regionalización, un modelo de desarrollo distinto. El modelo de desarrollo es distinto y es real. Estamos hablando de reducción de pobreza en la zona rural y estamos hablando de la transformación de cada una de las provincias. Oiga, yo no comprendo a veces lo que es no conocer el Ecuador profundo, ¿no? Dice, la oposición no comprende el voto rural que tiene Alianza País. Es que no ha recorrido el campo. Cómo hemos reducido la pobreza, cómo hay escuelas en el campo, cómo hemos mejorado el seguro social campesino, cómo hemos mejorado la vialidad secundaria, responsabilidad de las prefecturas, pero que ha recibido financiamiento de parte del gobierno central. Hemos financiado 4.000 millones de dólares a gobiernos autónomos descentralizados y de esos 4.000 millones, 2.000 son subsidios del gobierno central para justamente desarrollar de manera más armónica todo el territorio. Hay cosas que no deben hacerse del gobierno central. Me encantaría a mí, Carlos, liderar determinadas agendas nacionales que nos lleven a trabajar con todos los alcaldes. Yo soy guayaquileño. A mí me gustaría hacer una agenda de industrialización para Guayaquil y tengo que sentarme con el alcalde y lo haría de mil amores. ¿Cuál es la vocación? ¿Hacia dónde va Guayaquil? Por poner un ejemplo de la ciudad más grande del Ecuador, pues y así pudiéramos hablar. Usted me hablaba de la potencialidad de Manabí con la refinería del Pacífico, pero le planteo, pues, ¿cuál es la potencialidad de Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, en una agenda de desarrollo, en una agenda de industrialización o en una agenda de innovación? En donde tenemos que sentarnos todos en la mesa a construir de desarrollo por ciudades, es decir, por ciudades o regiones, depende. Claro, ahora, me queda un minuto, señor. Mire que ya me llevó al hiperespacio con esa pregunta, pero ¿valdría una entrevista solamente de eso? Lo habré llevado al hiperespacio, lo que sí me queda claro que le mandó un mensaje a su binomio Lenín Moreno en lo que le gustaría dedicarse. No, yo cumpliré las funciones que Lenín me encarga. Bueno, pero vamos a lo siguiente. La primera vuelta electoral se lo vio tímido, se lo vio oculto. ¿Qué hace que cambie y que ahora tengamos un Jorge Glass presente, un Jorge Glass agresivo en términos de sustento de sus argumentos y sus ideas? Ya me dijo ¿Qué cambió? Así me dice mi esposa, que soy mal genio. Bueno, por aquí No es cierto. Mira, Carlos, primero yo recibí encargos en la primera vuelta. Estuve creo que en 59 cantones, así que escondido no estuve. Y creo que hicimos un gran trabajo en la primera vuelta electoral. Lenín y yo estamos muy contentos de haber pasado una segunda vuelta electoral, porque hay dos visiones en este momento frente al pueblo ecuatoriano radicalmente distintas. Son dos visiones de vida. El Ecuador, las dos hablan de cambio. El cambio novelero de Lazo, el cambio por el cambio, que nos quiere llevar al pasado, de tercerización, falta de salud, falta de educación, así lo niegue. Porque ¿cómo puede negar este hombre su plan de gobierno firmado por él? ¿Cómo puede negar ahora, con lo que hemos conocido por la prensa internacional y que cierta prensa nacional oculta, que este señor se enriqueció durante el feriado bancario, querido Carlos? A mí me conminó a que haga una declaración juramentada y yo lo hice. El que nada debe, nada teme. De que tengo algo con Caminos, que no tengo nada que ver y que se investigue. Yo fui al fiscal a pedirle que me investigue. Disculpe que traiga nuevamente estos temas. No quería hablar en la entrevista. Pero me planteó un desafío y estuve con mi firma. Ahora que él haga lo mismo y que bajo declaración juramentada le diga al país, si es que es dueño de esas 49 empresas offshore, que le diga al país bajo juramento si eludió o evadió impuestos,
que le diga al país cómo se hizo más rico en medio de la debacle financiera más grande de toda la historia del Ecuador, que él fue parte. Porque también dice que no tuvo nada que ver, que no fue. Mire cómo se están bajando de la camioneta toditos, ¿ah? Uy, que Lazo no sabe hacer campaña, uy, que se le cayeron las encuestas, uy, que yo no sabía, él es el que no sabe hacer campaña, que no va a los territorios. Sí va a los territorios, pero nadie sale a recibirlo. Yo no me escondí en la primera vuelta, querido Carlos. Estuve casi 60 cantones recorriendo todos los días, haciendo campaña por el binomio del pueblo, Lenín Moreno Jorge. Se me terminó el tiempo, señor vicepresidente y candidato, en una posible reelección a la vicepresidencia de la República, si le favorece el voto popular. 30 segundos para su mensaje, cosa que he hecho con todos los candidatos, por cierto, que han aceptado ser entrevistados por este servidor. A los candidatos de la oposición, a todos los invitados desde el mes de octubre del año pasado. Ninguno ha aceptado por problemas de agenda. Ustedes juzguen. Querido Carlos, queridos ciudadanos, muchas gracias por la oportunidad. Un minuto de oro. Son dos visiones de vida que están frente a nosotros. La del neoliberalismo salvaje que vivimos antes los ecuatorianos, del sálvese quien puede y arréglatela como puedas. Si te cae una enfermedad, alguien te debe ayudar con caridad. Un modelo regresivo en derechos que busca regresar a tercerización, así lo nieguen, lo tienen escrito en su plan de gobierno, que no cuida de ti. Por otro lado, tenemos a un gigante de la historia, a un compañero que cuando llegó al poder abrazó a los más humildes, abrazó a los más enfermos, a los discapacitados, lideró importantes transformaciones por 6 años como vicepresidente de la República. Ese hombre se llama Lenín Moreno Garcés. 10 segundos. Futuro presidente de los ecuatorianos, el presidente de todos. Mientras el otro se enriqueció cuando llegó al poder, el banquero Lazo, Lenín Moreno, abrazó a los más humildes y luchó por los más necesitados. Gracias. Y él es nuestro candidato a la presidencia de la República. Gracias, señor Glass. Muchas gracias, Carlos. Bueno, esto fue de cara al futuro y me hubiera gustado tener este tipo de entrevista profundizando las distintas propuestas de los candidatos, tanto en la primera vuelta y como ya razón en una segunda vuelta con todos los candidatos. Lamentablemente no lo he podido hacer, no por falta de voluntad, no por falta de deseo, sino por falta de aceptación de aquellos candidatos que dijeron no por problemas de agenda. Como siempre, amigos televidentes, insumos, y son ustedes los que sacan las conclusiones. Y por cierto, se ha construido un imaginario de fraude electoral. Yo creo que los ecuatorianos debemos defender la institucionalidad democrática y en este caso del proceso electoral. Hago un llamado entonces a la paz, a la tranquilidad, pero sobre todas las cosas al respeto por la voluntad popular. Es obligación de todos nosotros marcar el ritmo de la nación y en consecuencia ese ritmo de la nación que es voluntad popular debe ser respetado en las urnas y respetado por todos los ecuatorianos. Esto fue de cara al futuro. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo.